fulano predicó, dio un mensaje buenísimo y ministró. No, él no ministró. Mire, cuando se da la palabra ministra. Si nosotros no nos dejamos ministrar por la palabra, ningún predicador va a hacer cosas más grandes que lo que puede hacer la Biblia en nosotros. Por eso Cristo siempre apuntaba a la palabra, porque la palabra limpia, la palabra nunca está de más. Y tenemos que ponernos en eso, porque por desoír la voz de Dios y estar oyendo cables extraños, informaciones extrañas, es que a veces duramos mucho tiempo en el desierto por no oír la voz de Dios, porque hay una dejadez en oír la voz de Dios. Y en primer lugar, a través de la Biblia Dios nos habla. Dios nos habla a través de la palabra. Esa es la profecía más segura, es incuestionable, infalible, no con errores, no confunde, es clara, la palabra es clara. Por eso cada día debemos estar dispuestos como siervos del Señor a que Dios, a dejarnos ministrar por la palabra del Señor, porque a través de la palabra Dios nos habla. Esos cristianos que dicen, tengo mucho tiempo que Dios no me habla. Si yo escucho a alguien decir así, le diré, pues usted tiene mucho tiempo que no lee la Biblia. Dios habla a través de la palabra. Esa es la profecía más segura. Y por eso queremos leer la palabra del Señor en este momento. Y la lectura bíblica la vamos a tener en esta ocasión en Proverbio capítulo 30, versículo 5. Proverbios capítulo 30, versículo 5, que dice: toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. Proverbios capítulo 30 es un proverbio bastante bueno, porque a nosotros el Señor nos ministra de manera directa en este libro de sabiduría. Y cuando nosotros prestamos atención a este libro de sabiduría, nos hacemos sabios, pero no sabios maliciosos, sino sabios en estar pronto y aparejados para oír y obedecer a Dios. La palabra que se da en Proverbios 30 son palabras que se le dieron a Agur, las palabras de Agur. Es bueno saber que no todos los proverbios fueron escritos por Salomón. Otros escritores también influenciaron en los proverbios, y es bueno tener esto claro, porque a veces cuando estamos frente a una lectura de los proverbios, de una vez creemos que es Salomón. Es igual también que los salmos, que creemos que todos los salmos fueron escritos por David. No. Más escritores están allí plasmadas sus escrituras en los salmos. Pero en este caso, Proverbios 30, si usted ve el versículo 1, dice: palabra de Agur, hijo de Jaque, la profecía que le dijo el varón a Itiel y a Ucal. Note cómo habla aquí en esta verdad: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, y no tengo entendimiento ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Mire de qué manera humilde y sencilla se presenta un hombre que sabe lo que está hablando antes de hablar con Dios. Él no viene con prepotencia ni orgullo, ni poniendo su sabiduría, sino que dice: mire, ciertamente yo soy más rudo que cualquiera. Yo no tengo entendimiento de hombre. Yo no aprendí sabiduría, no conozco la ciencia. Entonces, luego en el versículo 4 dice: ¿quién subió al cielo y descendió?
¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Oiga, ese que dice que no tiene entendimiento, ¿cómo habla y hace estas interrogantes tan profundas en cuanto a Dios y a su hijo? Entonces, en el versículo 5, ahí es donde dice, toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. En ese contexto es que se da esa expresión donde leímos de Proverbios 30, verso 5, de que toda palabra de Dios es limpia y es una verdad. Aquellos que quieren crecer a nivel espiritual, crecer en cuanto al conocimiento de Dios se refiere, conocer más de lo que Dios quiere y exige del hombre, necesitamos adentrarnos a la palabra y prestar atención a las sagradas escrituras y poner en práctica todo lo que encontramos allí que nos concierne y que tiene que ver con nuestro crecimiento. Señores, no hay que complicarse tanto. Ahora hay un sinnúmero de complicaciones y la gente quiere esto y lo otro y averiguando allí, averiguando aquí, cuando aquí tenemos toda la verdad que el Señor quiere para nuestra vida sin confusión. Toda palabra de Dios es limpia, la palabra es limpia. Y si la palabra de Dios es limpia, cuando nosotros la recibimos, ella también nos limpia. Es escudo a los que en él esperan. Me llama la atención de manera fuerte la manera en que este proverbista se expresa en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Y dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amados, es sumamente peligroso añadirle a la palabra. Es sumamente peligroso añadirle a la palabra. No hay que añadirle nada. La palabra no necesita ayuda. La palabra no necesita ayuda, porque cuando tratamos de ayudar la palabra, la estamos adulterando. Simplemente debo limitarme a exponer el mensaje sano y sabio que conozco de la palabra y presentarlo a mi interlocutor para que nuestro interlocutor escuche y entienda qué es lo que le queremos enseñar en cuanto a Dios se refiere. Y por eso es bueno que los predicadores tengamos pendiente que cuando vamos a hablar o a predicar, dejemos de estar hablando tanto de nosotros y de nuestro ministerio y de lo que Dios está haciendo. Dejemos que sean los otros que hablen de nuestro ministerio, pero nosotros limitémonos, por favor, a hablar de esa palabra que no necesita aditivo, porque si le estamos agregando cosas, estamos adulterándola. La Biblia, la palabra del Señor, no necesita que se le añada, que se le ande añadiendo nada. Lo que Dios quiere que el hombre haga está ahí, y tal como está, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje llano, sin mucho aparataje ni mucho show, hay que presentársela a la gente para que la gente entienda y conozca lo que necesita saber en cuanto a Dios se refiere. Punto. Y cuando el pueblo se deje ministrar por la palabra, esa palabra lo va a limpiar y esa palabra lo va a restaurar, pero no una palabra con agregados, no, una palabra sana, una palabra viva, una palabra que venga verdaderamente de Dios y que empiece con el estilo de vida de quien la está exponiendo. No le añadas. ¿Cuántas veces, amados, hemos visto mensajes muy bonitos que empiezan y de repente empiezan la gente a estarle agregando cosas y agregando y agregando y agregando, y tú te das cuenta que se van alejando de la verdad?
No puede ser. El que le añade a la palabra, pues tarde o temprano es descubierto su error y es encontrado mentiroso. Lo dice Agur. Toda palabra de Dios limpia. Ese escudo es protección. No le añada a sus palabras para que él no te reprenda y luego sea hallado mentiroso. ¿Cuántas veces nosotros le hemos agregado un sinnúmero de pecados a cosas que no son pecados? Y a veces nos empezamos a matar unos con otros por cosas que no lo dice la Biblia, porque la dijo alguien que la entendió de tal manera, un concepto personal, y le agregamos y le agregamos y le agregamos. Y entonces lo que hacemos es que la gente ni siquiera se acerque a Dios, porque estamos dando una palabra manipulada, estamos dando una palabra adulterada. Y cuando nosotros recibimos la palabra no adulterada, esa palabra llega porque llega, hace su efecto, transforma la vida. Y esa es la que nosotros necesitamos desear, no un personaje que esté tratando de exponer el mensaje, que nadie entienda lo que está diciendo, o que se esté robando el show con sus ademanes, con sus descontroladas emociones. No, no, no. Jesucristo no exponía el mensaje así. Jesucristo buscaba la manera de que quien lo escuchaba lo pudiera entender, porque para él esa palabra era de suma importancia. Y si tenía que repetirla una y dos veces lo hacía, porque ese era el interés del Señor. De manera que nosotros como predicadores debemos motivarnos a llevar al pueblo un mensaje sano, un mensaje entendible, un mensaje que verdaderamente ministre. A veces empañamos el mensaje con nuestros ademanes, a veces empañamos el mensaje con testimonios manipulados, a veces empañamos y adulteramos el mensaje que debe llegar genuino y como Dios quiere que llegue, con historietas y con fábulas y con cuentos y cuenticos y chistecitos. No, amados hermanos. Debemos tener precaución al exponer la palabra, porque hay un pueblo que está deseando una palabra, pero es una palabra genuina, porque la adulterada no hace nada. Es como la leche cuando está adulterada con agua, que no sirve para sacar sus derivados. Primera Pedro capítulo 2, versículo 2 al 4 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que está diciendo Pedro aquí, en el capítulo 2, versículo 2, es que esa palabra, bien administrada, bien enseñada, cuando nosotros la deseamos y la buscamos, pero la recibimos no adulterada, entonces ella nos hace crecer para salvación. ¿Por qué? Porque en ella encontramos todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántas personas están llevando leyes de concilio, leyes de individuos, normas de hombre y creen que con eso van a ir al cielo, cuando lo que hemos recibido es un pan equivocado? Desead como niños recién nacidos. El niño que no recién nacido llora, se queja, grita cuando no le dan leche. Yo tengo una niña de 8 meses, hermano, que es lo más tranquilo que tengo ahora mismo. Pero cuando esa leche no se la dan, esa casa se estremece, esa casa tiembla, porque ella quiere la leche. Inmediatamente yo le preparo la leche o su mamá le prepara la leche, se calla y no molesta más. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos llorando, quejándonos por muchas cosas, pero no por la Biblia? ¿Cuántas veces nosotros estamos dando el mensaje en la iglesia y nos vamos despreciando la palabra porque el hermanito está durando mucho o por X cosa? De manera que necesitamos reflexionar, porque por eso es que hay muchos de nosotros que estamos débiles,
porque estamos llenos de muchas cosas, pero no de la palabra. Y a veces estamos siguiendo las señales de un hombre y no la palabra que ese hombre puede darnos de parte de Dios. Estamos deseando de todo, muchas señales, siguiendo señales, cuando las señales deben seguirnos a nosotros. Sigue la palabra, busca la palabra, deséala como niño recién nacido, llora por ella, gime por ella. A veces nuestras reuniones se alargan de tal manera que al mensaje llegamos cansados, agotados y abatidos. Y cuando entonces el mensaje lo vamos a dar, no hay tiempo. Porque no hay un deseo por la palabra. Todo lo contrario, a mucha gente le cansa. Varón, no me predique largo. Varón, no me desarrolle mucho el tema. Vete. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Si usted no le da la leche al niño, ¿usted cree que el niño va a crecer? Desead la leche espiritual no adulterada. Qué bueno que lo dice ahí. No me le agregue a la palabra. No me le agregue. Basta de agregarle a la palabra. No me le ayude a la palabra. No me le ponga pecado que Dios no dice. No me diga que esto es pecado si no lo dice ahí. No le esté agregando cosas a la Biblia que ella no dice, porque Jehová te va a reprender. ¿Cuántas veces le hemos cerrado la puerta a la gente que quiere entrar? Porque tenemos entre ceja y ceja conceptos equivocados de hombre y que no lo ha puesto Dios. No lo ha puesto Dios y a veces sabemos que no es así y seguimos con esa religión, ignorando que estamos siendo piedra de tropiezo para muchos que quieren entrar. No le añada, porque si le añade la adultera, la predicación no puede llegar adulterada. Yo no puedo pararme a hablar en un mensaje, hablar más de mí que de la Biblia. No puedo, tengo que hablar de la palabra. Jesucristo hablaba de la palabra, los apóstoles hablaban de la palabra, Pedro hablaba de la palabra, Felipe hablaba de la palabra, Pablo hablaba de la palabra, todos hablaban de la palabra, Juan hablaba de la palabra. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, tenemos deseo de escuchar el mensaje? Pero hoy en día, ¿cuántos conceptos de hombre abundan? ¿Cuántas definiciones vacías? Vacías, que no llegan a los tuétanos. Lo que yo te pueda decir a mí no te cambia. Lo que te va a cambiar es la Biblia, la palabra de Dios. Lo que yo te pueda decir a ti de lo que Dios está haciendo conmigo no te va a impactar como te va a impactar la palabra. Porque la palabra es como martillo que quebranta la roca y la parte en dos. Pero es la palabra no adulterada. En cierto modo, hemos tenido un pueblo que ha desechado la palabra. Me da pena cuando yo voy a predicar a una iglesia que la gente se va. O que la gente ve que el tiempo va corriendo y le importa que el tiempo va corriendo y le dan al mensaje la colita del tiempo. Entonces después queremos obligar a todas esas señoras que están ahí, que los maridos le están esperando que se queden. Seamos sabios. Bajemos a la tierra y sepamos a dónde que estamos y pongamos los pies en la tierra. Lo que va a cambiar a la gente es la palabra de Dios. No todo este montaje que tenemos ahora. Tenemos un sinnúmero de montajes. Y la gente igual. ¿Por qué? Porque están faltos del alimento. De ese alimento espiritual que verdaderamente cambia. Que verdaderamente transforma. Y es importante que nosotros reflexionemos si verdaderamente queremos verle la cara a Dios. Si usted le quiere ver la cara a Dios, es importante que reflexionemos con todo el corazón y nos acerquemos a las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que va a cambiar al hombre? La palabra. No es el profeta que venga empujando gente. No. El Espíritu Santo de Dios y la palabra. Jeremías 23:29 dice: no es para mí como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. No es mi palabra como fuego, declara el Señor. ¿Qué es lo que hace el fuego? Purifica. El fuego purifica, el fuego quema. Entonces, la palabra, dice Jeremías, es como fuego, dice Jeremías, que declara el Señor. Y además de como fuego, como martillo. ¿Qué es lo que hace un martillo? Un martillo le da el clavo y lo introduce hasta el fondo. Y si el clavo es bueno, entra.
entra y dice, despedaza la roca y la parte en dos. Hay gente que no le va a cambiar un cantico, que no le va a cambiar el testimonio, que no le van a cambiar una luz, un airecito, un abanico, no, que es la Biblia, que lo único que lo va a arreglar es la Biblia, la palabra del Señor, pero no adulterada. Porque hay muchos mensajes bonitos. YouTube está lleno, tenga cuidado de toda esa basura que usted consume de YouTube, que lo van a volver loco. Acérquese a la palabra, al verdadero mensaje genuino que viene de Jesucristo, no manipulado conforme a conceptos personales, porque la Biblia no es de interpretación privada. Entonces, si yo como pastor entiendo que la palabra es como martillo que despedaza la roca, ¿qué es lo que yo le voy a dar a la gente? ¿Palabra? Porque ese grupo de cabezones, ¿qué es lo que lo va a cambiar? ¿La palabra? No sé si me está entendiendo. Es la palabra. Entonces, si ya hemos entendido por la palabra, que la palabra alimenta, que la palabra es como un martillo que cambia, que parte la roca. Señores, pero vamos entonces a volvernos iglesias bíblicas verdaderamente. Vamos a ir a la escuela dominical, la gente no quiere ir a las escuelas dominicales, o escuela bíblica, el día que la den, no importa. Los mensajes, varón, ya van 30 minutos, varón, mira, tú no eres ético. Yo te voy a decir una cosa, si tú me vas a oír a mí predicar, vas a tener que oírme de 45 a 50 minutos, lo siento. Yo lo siento. Yo lo siento. Duramos más con el coro y llamando a Jehová. Jehová ven y Jehová ahí hace tiempo. Y Jehová diciéndole, ustedes me están llamando, pero es la palabra que ustedes tienen que dejarse ministrar por ella para que cambien su actitud, para que crezca y para que estén en un verdadero avivamiento. Es la palabra, no es otra cosa, es la palabra de Dios. Necesitamos con todo el corazón reflexionar, señores, Jesucristo viene pronto por una iglesia que verdaderamente le está esperando, por una iglesia activa, por una iglesia que ama ese alimento espiritual para que por ella podamos crecer. A veces, ¿qué es lo que estamos detrás de la gente? Déjame ver. No, predicó fulano, pero no ministró. Y estamos pendientes que no ministre. Y si no te ministra la Biblia, no te va a ministrar nadie, varón. No, porque vino Carlos y predicó Carlos, pero nada más predicó y no ministró. Venga acá, y la palabra no es una administración. Yo no entiendo eso. ¿Por qué? Porque, señores, te voy a decir una cosa. Hemos puesto la vista en todo menos en la Biblia. Y ese es el problema. Necesitamos ser originales. Martín Lutero pudo protestarle a la iglesia romana porque estaba metido en la palabra. Estaba metido en la verdad. ¿Sabe la gente que están engañados? Que lo que quieren escuchar es que le digan, varón, este es tu tiempo, varón, que yo veo esto, que yo veo lo otro. Métete a la palabra primero y luego busca las otras cosas porque Dios habla de mil maneras. Pero primero es la palabra. La Biblia lo dice. Esta es la profecía más segura. Lo dice Pedro, también vuelve y lo dice. Tenemos también segunda de Pedro 1, verso 19. Pedro era un defensor de la palabra. Pedro, Pablo, toda esa gente. Tenemos también la palabra profética más segura. Yo me voy ¿a dónde? A lo seguro. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea, tú puedes estar en la tiniebla más grande y si tú abrazas la Biblia, no como los brujos que la tienen abierta para confundir, no es eso. En el 91, en el 20, no es eso. Es que tú verdaderamente la leas, la estudias y la aplicas. Entonces tú puedes estar en la oscuridad más grande y tu vida es alumbrada. Entonces dice Pedro, te conviene estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay quienes están en oscuridad, que tienen tanto tiempo en el evangelio y están oscuros, todavía buscando señales, porque no han aceptado la profecía más segura, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y dice él, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que hombre de Dios, hombre sometido a su presencia, hombres en santidad, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron. Ahí está todo, ahí está la verdad, no hay que ir a otra cosa. ¿Cuántas veces estamos pendientes que viene fulano para que me ponga la mano? Pero la Biblia la tengo a un lado. Y por eso mi vida va igual. Por eso mi vida va igual. Necesitamos, pastores, reflexionar. Iglesia, necesitamos reflexionar. Hay un sinnúmero de falsos maestros. Hay muchos maestros, pero no todos andan dando el verdadero alimento. Tenga cuidado y abra bien los ojos y adéntrese cada día a la palabra de Dios, porque la palabra Dios la dejó como algo que nos sacia. Dice la misma Biblia que la palabra es útil para todo lo que Dios quiera. La palabra de Dios es útil, útil. O sea, ¿tú sabes lo que significa que es útil? Que está preparada, que contiene en ella lo que tú y yo necesitamos, lo que la iglesia necesita, lo tiene la palabra. Todo está ahí en la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Iglesia, entiéndelo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde está? En la Biblia. Pero hemos dejado la Biblia a un lado y estamos buscando las señales de los hombres. Y nos engrifa lo bello que alguien nos diga, ya yo estaba en un lugar y se paró un paralítico. Eso está bien, que Dios te siga haciendo que los paralíticos se paren y los muertos también. Pero yo no puedo hacer que eso sustituya la predicación del mensaje. Yo no puedo pararme a hablarme a nadie de mí. De mí no hay nada bueno que decir. Es la palabra. Y no es que el testimonio está mal, pero hemos sustituido todas esas cosas. Y muchas veces buscando like para nosotros. Para que digan a Jorge Dios lo use. ¿De qué sirve que lo digan? ¿De qué sirve? Es necesario que el predicador promueva la gloria para Cristo y no para él. Es necesario que el que expone el mensaje de la palabra provoque con la exponencia de la palabra y su conducta que Cristo sea glorificado y no él. Pero lamentablemente muchos de nosotros estamos usando la palabra para que nos digan que Dios nos usa. Para que nos digan que somos gente que tenemos rema. Varón, yo tengo rema. ¿Y de qué te importa que la gente diga que tú tienes rema si tú le estás añadiendo a la palabra, si tú estás adulterando a la palabra? El dueño de la palabra un día te va a reprender porque lo hace. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos, y te voy a decir una cosa, y hasta que no volvamos a la palabra no viene avivamiento. ¿Por qué? Porque en desobediencia no hay avivamiento. Y la Biblia te hace obedecer. Hay gente que dice que está en un avivamiento, sí, un culto con una batería sonando que les rompe el tímpano a la gente, mucho humo. Eso lo hace el Teatro Nacional, eso lo hace cualquiera. Eso no es avivamiento, eso es parte y es bonito, pero es parte. Pero el avivamiento verdadero es un deseo ferviente de caminar en verdadera santidad. Predicar la palabra, amando al prójimo, amando, orando por los que están mal y obedeciendo la palabra del Señor. Así que en esta hora te invito a que hagamos una oración para que volvamos a la palabra. No frenemos la palabra, no callemos la palabra. Varón, tú que estás diciendo, Dios, tú no me hablas, y reclamando, yo te reclamo porque tú no me hablas. Pídele perdón a Dios, eso es lo que tú tienes que hacer. Porque ahí está el libro principal, que es la palabra de verdad. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Levántate ahí donde estás un día como hoy. Padre, te damos gracias. Señor, con todo el corazón te damos gracias en esta hora, Dios mío. Y nos postramos ante tu presencia y pedimos perdón por las veces que hemos dicho no a la palabra y sí a las emociones, sí a los aditivos. Padre, en el nombre de Jesús, que cada ministro cree conciencia y sepa que si no da la palabra tal y como está,
no hace ningún efecto. Señor, en el nombre de Jesús, te lo rogamos con todo el corazón. Perdónanos por las veces que nos hemos apartado, que ignoramos tu palabra. Ayúdanos a predicarla tal y como está, para que tú seas glorificado, para que tú verdaderamente seas glorificado y no nosotros, porque la gloria es tuya, papá querido. Gracias con todo el corazón. Amén, amén. Busco un adorador que me busque en oración antes de actuar, que no le añada ni le quite a mi palabra, la predique como está. Busco un adorador, busco un adorador, de esos que ante mí rinden toda su vida, de aquellos que ante mí son cual limpia vasija, donde derramo yo. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Llámanos